Dios te bendiga. Y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 10. Hechos 10. Y vamos a estar ahí en ese capítulo. Todo el capítulo 10. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. Y es la historia de Pedro y Cornelio. Y dice, leamos los primeros versículos, 8, del 1 al 8. Dice, en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se le conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió, ¿qué desea mi señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Dile que busquen allí un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios. Y luego de contarle lo que había pasado, los envió a Jope. Y le he puesto por título, recibiendo un mensaje especial de parte de Dios. Y lo primero que nos dice es que Cornelio no era judío, ¿cierto? Sino que era un gentil. Que tenía a su cargo ¿cuántos soldados? 100 soldados. Es decir, que él sabía la relación que había entre autoridad y sometimiento. Que sabía dar órdenes y que sus soldados las acataran. Y lo que me llama la atención en este pasaje, en todo el capítulo 10 de Hechos, es cómo Dios prepara todo el ambiente. Dios orquesta todo y obra en ambos extremos de la línea. Primero prepara a Cornelio en Cesarea y luego prepara a Pedro estando en Jope. Y dice este capítulo que ambos tienen una visión. Ambos tienen una visión. Y vemos que el Señor orquesta todo para que se dé. Porque si Dios le da la visión solo a Cornelio, pero no le habla a Pedro, seguramente Pedro no hubiese ido a casa de Cornelio. Por las tradiciones judías y por las leyes y demás, no hubiese entrado y no hubiese comido, no hubiese compartido la palabra con Cornelio y con toda su familia. Así que Dios tiene que tratar primero con Pedro y cambiar primero su manera de pensar, que expanda su mente y su corazón para que pueda ir y dar ese mensaje y cumplir lo que Dios quiere que él haga en casa de Cornelio. Y vemos que este encuentro de Pedro con Cornelio fue el punto de expansión del cristianismo, donde fue la apertura del evangelio a los gentiles, porque por primera vez se habla de este gentil que ama al Dios de Israel. Y lo quiero empezar con Cornelio. En el versículo 1 dice que era como, el versículo 2, piadoso y temeroso con toda su casa, y que hacía limosnas, muchas limosnas al pueblo, y oraban a Dios siempre. Entonces, Cornelio no era judío, pero conocía al Dios ¿de qué? De Israel. Ahora es como el que no es cristiano, pero ama a Dios.
dice no ser cristiano, pero ama al Señor, ama a Dios, conoce a Dios. Y una persona piadosa es una persona que demuestra devoción y reverencia hacia Dios, que vive de acuerdo a sus mandamientos y sus enseñanzas. Y esto vemos en Cornelio. Temeroso de Dios era un título que daban los judíos a todo aquel que era gentil, pero que amaba ¿a quién? Al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Y Cornelio podía adorar a sus dioses, podía sus costumbres y demás. Sin embargo, las deja a un lado por amar, servir y adorar al Dios de los israelitas, al Dios de los judíos. Y no solo él, dice el verso 2, sino que toda su familia, toda su casa. Es decir, que esa fe él no la quería solo para él, sino para su casa, sino para sus siervos y para todos los que estuvieran bajo su influencia de compartir y decir, yo tengo una fe y un amor al Dios de Israel. Luego dice que hacía muchas limosnas, es decir, ese amor que sentía hacia Dios también lo llevaba a sentir amor por el prójimo y ayudar al necesitado. Qué virtudes tan bonitas tenía este hombre, ¿cierto? Que no siendo judío, está en buena estima ante los ojos de Dios. Y vemos que su manera la fe que profesaba, su manera de vivir, lo que pensaba, era muy coherente, ¿cierto? Iban muy relacionados. No que su fe y su creencia iban a lo contrario a sus acciones, sino que tenían coherencia la una con la otra. Y el Señor también nos llama a nosotros a lo mismo, a ser coherentes con lo que decimos, con lo que profesamos, con lo que creemos, con nuestras convicciones, con respecto a Dios, pero que vayan también coherentes con nuestros hechos y nuestras acciones. No que diga que soy cristiano, pero mis acciones demuestren todo lo contrario, de que Dios está en mi corazón. Y algo que me gustaba mucho de este hombre es que dice que oraba mucho. Oraba siempre a Dios. Es dando a entender que tenía una vida relacional con Dios, no una vida religiosa, sino una vida de decir, quiero conocer a Dios verdaderamente. Quiero que Él me hable. Y en consecuencia a eso, Dios lo hace. Dios le habla. Dios le da dirección, Dios le da guianza. Y Él permite que le escuche. Y trae bendición no solo a su vida, sino a su familia. Y luego, en el versículo 22, las dos personas que él escoge, más el soldado, que dice que también amaba a Dios, dice, y es varón justo y de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Entonces tenía buen testimonio esta persona también entre los judíos. Tenía muchas cualidades este hombre. Y lo que quiero resaltar es que el Señor sabía dónde estaba Cornelio. En el verso 3 dice que el ángel llega donde estaba Cornelio y lo llama por su nombre. Por su nombre. Y es de decir el Señor, yo sé dónde está la iglesia Fuente de Vida. Yo sé dónde está Patricia. Yo sé dónde está Marisela. Yo sé dónde está Yesenia y todos los que estamos aquí orando. ¿Dónde están el pueblo de Dios clamando por su familia, por la iglesia, por su comunidad? Y el Señor te está diciendo, yo no me he olvidado de ti, no me he olvidado de tus oraciones.
y puede venir el desánimo, puede venir un poco el impulso de querer moverte, pero si Dios te trajo aquí es con un propósito. Y donde estás, ahí el Señor te va a visitar. Porque el ángel fue donde estaba Cornelio. Y no solo fue, sino que le llamó por su nombre. Es decir, tenía muy clara la identidad de decir, bueno, hay esa relación con Dios. Así que si de pronto estás pasando por situaciones en las que quieres tirar la toalla, de decir, Señor, ¿dónde están las oraciones que yo estoy haciendo? No me estás escuchando mis oraciones. Tanto que te estoy clamando por este familiar, tanto que te estoy clamando por esta situación. ¿Qué pasa? El Señor está diciendo, no me he olvidado de tus oraciones. Voy a tu encuentro. Y no solo a tu encuentro, voy a llevarte buenas nuevas, voy a llevarte regalos de bendiciones para ti y para los tuyos, porque esto fue lo que hizo el ángel con Cornelio y con su familia. Claro, el enemigo intentará destruir el propósito, el llamado, lo que Dios ha asignado, establecido para ti, para tu familia, para los tuyos, para la iglesia, para la comunidad. Este año hemos dicho que es año de crecimiento, año de expansión, año que el Evangelio se expandirá aquí en Hoyo de Manzanares. Año en el que Dios te usará a ti y a mí para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite, así como usó a Pedro para llevar buenas nuevas a la vida de Cornelio, y no solo de Cornelio, sino de toda su familia, toda su casa. Ese es el plan, el propósito de Dios. Así que si te estás preguntando qué estás haciendo en Hoyo de Manzanares, por qué Dios te trajo de Honduras, por qué Dios te trajo de Colombia, de República Dominicana, de Bolivia, de El Salvador, de donde sea, es porque Dios tiene un plan, un propósito contigo. Y lo va a cumplir. Y la buena noticia es que son planes de bien, de bienestar para cada uno de nosotros. Así que recibe este mensaje especial de parte de Dios. Y dice, Dios ha estado escuchando tus oraciones, le dice el ángel. Y está atento y está contento con todo lo que haces para que ayudes a los pobres. Fue la versión que leíamos ahora, la versión actual. Pero la Reina Valera dice, tus oraciones y limosna han subido para memoria delante de Dios. Es decir, tus acciones no pasan desapercibidas para Dios. Lo que tú haces para el Señor, Dios lo está mirando, Dios lo está observando. No es tiempo perdido que con frío, con cansancio entre semana, venir a un grupo casero, venir a la oración. Con cansancio pudiéndote acostar y dormir un poco más, decidas, voy a sacar tiempo para Dios, para hablar. Y Dios está diciendo, yo te estoy observando y no es tiempo perdido. El Señor te está diciendo, tus acciones no han sido olvidadas. Están siendo recordadas y tenidas en cuenta. Y Dios no te va a bendecir como mérito para la salvación, porque sabemos que no es por obra, sino por gracia. Ni como pago, sino que está viendo tu obediencia, tu corazón, que lo estás haciendo con amor, con deleite, para Dios, de manera desinteresada para Él. Y en esa misma línea, entonces Dios decide bendecirte, no solo a ti, sino también a los tuyos. Y vemos que el resultado de esa oración, de esa búsqueda,
es que Dios le habla, Dios le da una dirección y una guianza, y una muy específica. Así que te sientes confundido, te sientes, Señor, no sé qué hacer con esta situación, con este familiar. El Señor te da instrucciones muy específicas, así como la hizo con Cornelio. Porque a Cornelio le dijo, ves a casa de Simón el curtidor. Y le dice, y pregunta por quién. Por Pedro. No le dice pregunta por Simón, sino por Pedro, porque el Simón era un nombre muy común en esos tiempos. Le dice, por Pedro, Simón Pedro. En casa de Simón el curtidor, y la casa está junto al mar. ¿Y en dónde? En Jope. Todo muy específico, muy detallado. Y así el Señor muchas veces nos puede revelar y decir, yo me he visto en situaciones en las que le he dicho al Señor, Señor, no sé cómo orar, no sé cómo pedirte por este familiar, por la iglesia o por situaciones. Y luego que le digo al Señor, dime cómo hacerlo, el Señor me da las herramientas de cómo orar, de cómo interceder, y veo cómo Dios interviene y actúa. Y luego que pasa eso, le dice, ¿qué es, Señor? ¿Qué desea de mí, Señor? Es como, estoy dispuesto a escucharte y a obedecerte. Y para él no era difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía a su cargo a cuántas personas. A 100. Así que él sabía él tenía muy en claro cuál era el concepto de autoridad y de sometimiento. Y no le dice al Señor, no, yo no. Sino que está presto, está dispuesto a decir, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué deseas conmigo? Hoy tenemos esa actitud de Cornelio de decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué deseas, Señor? ¿Qué deseas hacer? O tenemos un no a la primera petición que Dios nos hace. O tenemos una excusa a la primera petición que Dios nos hace. Luego dice que el ángel se va, él tiene esta visión y el ángel se va. E inmediatamente, luego dice que Cornelio escoge a quiénes, a 2 de su confianza y a un soldado más. Es decir, 3 fueron en busca de quién, de Pedro. Ahora, muchos no compartirán la visión. Muchos se han ido de la iglesia porque no comparten la visión de los pastores, de los líderes, lo que Dios ha dado para esta iglesia. Pero hay 3 a los que Dios escogió, a los que Dios llamó, a que compartan esa misma visión y que sean parte de ese trabajo de ir a buscar a Pedro y que se expanda el evangelio a los gentiles. Y tú y yo hacemos parte de esos 3. Para ayudar a que se expanda el evangelio aquí en Hoyo, en tu casa, en España. Haces parte de los 3. Que los que dicen, hay que orar. Bueno, estoy ahí orando. Incluso que si toca hacer ventas, pues yo soy el primero, yo no tengo talento, pero puedo ayudar con ventas, lo hago. ¿Por qué? Porque están en esa misma visión, en ese mismo objetivo. Que Cristo llegue a muchos corazones. ¿Eres parte de esos 3? ¿Quieres ser parte de esos 3? Y de pronto te estarás preguntando, mira, no sé por qué últimamente siento una carga por orar a tal hora. Por llamar al hermanito que veo que tiene 2, 3 semanas que no viene, a preguntar cómo está. De pronto me ha dado el deseo de aprender a tocar un instrumento. Y
Sean cosas que Dios esté colocando en tu corazón para decir, yo quiero que seas parte de esos tres y usarte. ¿Por qué compartieron la visión? Porque Cornelio tuvo la total confianza de compartirle. Otro, al escuchar, mira, tuve una visión, un ángel me habló, Estos no eran judíos. Que hubieran dicho, Cornelio está loco. ¿A que sí? Yo analizando, yo hubiese dicho, Cornelio, estás loco. O te comiste unos frijoles y te salieron pesados, te dieron indigestión y te hicieron ver cosas. Pero estos hombres creyeron y fueron y se lo compartieron a Pedro. Todo lo que Cornelio les había dicho, ellos también se lo compartieron a Pedro. Así que, si estás aquí en Hoyo es porque haces parte de esos tres, que estás ayudando a los líderes, a los pastores, a crecer fuente de vida y que el Evangelio sea expandido aquí en Hoyo y en España. Y habrán unos que se estarán quedando ahí rezagados y el Señor los está inquietando a levantarse, a retomar el discipulado, a aprender habilidades nuevas para ponerlas al servicio y la obra del Señor. De pronto el Señor te está inquietando a decir, ya estuviste mucho tiempo calentando una silla, ya es hora que te pongas en acción, que te pongas las pilas, porque quiero que hagas parte de ese movimiento. Y estos tres fueron y ayudaron a ser parte de ese cambio y de esa transformación, de que el Evangelio llegara a los gentiles. Y algo que me llamaba la atención es que el verso 3 o el 4 o el 7 fue Cornelio quien los escoge. Es Cornelio quien le dice, tú y tú son los que van a ir a hacer esta labor. Pero cuando el Espíritu Santo habla a Pedro en el versículo 20, le dice, baja porque yo los he enviado. No dice Cornelio, sino dice yo los he enviado. Pero ¿cómo así si en el verso anterior dice que fue Cornelio que los escogió? Entonces vemos que la vida de oración que tenía Cornelio, el Espíritu Santo lo guió a escoger a estas personas. Y luego el Espíritu Santo lo respalda. Es decir, a veces decisiones que Dios coloca en el corazón de Aida, de Antonio. Y de pronto tú te dirás, ay, ¿por qué Antonio ahora me está usando más en esto y en aquello? ¿Por qué Aida ahora me pone aquí solo a mí y a los demás? ¿Por qué no? Es que Dios está respaldando algo que ha puesto en el corazón de Antonio, de Aida, o de los líderes de aquí de la congregación. Así que Dios te seleccionó para que estés aquí, para que seas parte de ese trabajo de traer a Pedro. ¿Y para qué Dios llevó a Pedro a casa de Cornelio? Hechos 11:14 dice que el mensaje que te va a dar Pedro hará que se salven tú y toda tu familia. Es decir, Cornelio necesitaba escuchar del plan de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Y vemos cómo se lo describe desde el versículo 36 hasta el 40 y algo, 44, 46.
donde le dice todo lo que Jesús vino a hacer, que fue bautizado, todo lo que hizo, que murió y resucitó. Lo da muy detalladamente. Y Pedro no da un mensaje distinto al que había dado a los judíos. Es el mismo, no es que decir yo tengo un mensaje para los cristianos y para los que no son cristianos, no. Hay un mismo mensaje, y es que Dios quiere salvarnos, que Dios quiere morar en nuestros corazones, que Dios quiere que tengamos una vida relacional con Él, que le conozcamos. Pedro no cambió su discurso, su mensaje, llevó el mismo que había dado a los judíos. Y era de que conociesen del Señor Jesús. Y lo que me maravilla y me asombra, y que todo predicador desearía, es que Cornelio y su familia, en el verso 33 dice, le da las gracias a Pedro por haber ido, y le dice, estamos aquí todos listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas, y estamos seguros que Él nos está viendo en este momento. Es decir, que todos estaban atentos, ninguno se estaba cabeceando ni durmiendo, porque le parecía que la prédica era aburrida, poco interesante, sino que todos estaban con total atención, escuchando lo que Pedro les iba a decir de parte de Dios. Y fue tanta la convicción, la certeza, el amor con que recibieron esa palabra estas personas en sus corazones, porque a Cornelio no le importó, invitó a mucha gente a entrar a su casa. Y al invitar, pues me supongo que tenía que haberle tocado el bolsillo, ofrecer una merienda o hospedaje, pero a él no le importó eso, porque él no quería esa bendición solo para él y su familia, sino para todos los que estaban a su alrededor. E invitó a todos los que él pudo a su casa, a que conocieran estas buenas nuevas de salvación. Y qué bonito que se manifestó como un mini Pentecostés, le digo yo, porque recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y esto también le confirmó a Pedro que el plan de Dios no era solo para los judíos, sino para todos, porque en el 34 dice Pedro, ahora comprendo que para Dios todos somos ¿qué? Iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Es decir, que ahí se estaba rompiendo ya la barrera cultural, de idiomas, de razas, de todo. El Señor diciendo, yo soy accesible para quién, para todos. Y vemos su gracia y su favor, su misericordia. Y de ese resultado estamos tú hoy y yo aquí también. Porque el Evangelio se pudo expandir. Y tenemos esa convicción y esa certeza. Y dice que Pedro les bautiza. Pero ¿cuál fue la visión que tuvo Pedro? Dice que subió a la azotea, cuando estaba en casa de Simón el curtidor, y sintió hambre. Y la visión que él tuvo fue que bajaba un lienzo de 4 extremos, y que en ese lienzo había muchos ¿qué? Animales. Y según la ley, ciertos animales no se podían comer. Y Dios le dice, toma, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta primera de Pedro? No, Señor, no, yo eso no lo como. ¿Cómo es posible? ¿Qué me estás pidiendo? Y la respuesta que le dio Cornelio al ángel fue, ¿qué quiere, Señor? ¿Qué desea, Señor? Miren qué diferencia. La primera petición que Dios le hace a
a Pedro, Pedro dice, no, ¿qué me estás pidiendo? ¿Por qué? Porque prevalecían más. ¿Qué prevalecía más? Sí, las costumbres, las tradiciones. Es que si no se ora primero antes de comer, entonces Dios no. Que si no me arrodillo, ¿qué es? Son rituales, es religión. Y el Señor, ¿qué le dice? No llames inmundo, impuro lo que ya yo, ¿qué? Limpié. Lo que ya yo limpié. Ahora yo te digo, habrán hermanitos que no te caerán bien. Habrán que te digan, no, es que esa tiene una lengua chismosa. Es que este es mentiroso. Es que este es así. Pero el Señor está diciendo, no llames inmundo a lo que ya yo limpié. ¿Por qué? Porque ese hermanito que es mentiroso, Dios también lo va a usar para su gloria y para su honra. Tú procura darle cuenta al Señor por lo tuyo, que Él también dará cuenta a Dios de lo suyo. Pero no depende de mí ni de ti criticar el proceso de cada quien, de cómo va creciendo en Dios. De eso se encarga Dios. Él es el juez, no nosotros. Así que, no, es que lleva 3, 4 domingos sin venir y cómo la ponen a cantar en la iglesia si no congrega. Ejemplos así. No me puedo creer yo más espiritual, más santo, más... Porque todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Encárgate tú de lo tuyo, de estar bien con Dios. Que Dios ya se encargará de perfeccionar y de pulir lo que tiene que perfeccionar, tanto en ti como en el que está a tu lado. Y hoy es eso, no llames impuro a lo que Él ya ha santificado, a lo que Él ya ha escogido. Y este Cornelio no solo oraba, sino que también dice que ayunaba. Cuando tuvo la visión, cuando el ángel se le apareció, en el verso 33, cuando le está explicando a Pedro, le dice, estaba yo en ayunas y tuve esta visión. Si este hombre hacía todo esto sin tener un encuentro con Dios, con Jesús, ahora se pueden imaginar a un Cornelio después de haber recibido el Espíritu Santo. Yo me imagino a este hombre evangelizando a toda Cesarea y ganando a muchos para el Señor. Que este año sea de visitación, que recibas ese mensaje especial que Dios hoy te está dando, que esa inquietud que sientes en tu corazón de orar, de leer la Biblia, no son cosas tuyas, es Dios quien lo está colocando en ti. Es Dios quien quiere hablarte, es Dios quien quiere revelarte a tu vida, es Dios que quiere enseñarte mucho más, es Dios que quiere verte crecer, es Dios que quiere usarte, es Dios que quiere bendecirte. Y no seamos tontos de despreciar un regalo tan hermoso como este que el Señor nos quiere dar, como iglesia, como pueblo de Dios. La invitación es a crecer, a expandernos como pueblo de Dios. A no dejar que venga la frustración, el cansancio, el desánimo, porque así como Dios visitó a Cornelio y le dijo, he escuchado tus oraciones, Dios sabe dónde está y ahí te va a visitar, ahí va a llegar a tu encuentro, a darte fuerzas, a darte visión, a darte revelación, a darte guianza de cómo actuar, de cómo moverte, porque Él está con nosotros. Y vemos que a la vida de Cornelio llegó salvación, llegó redención,
llegó la gloria de Dios. Y muchas veces Dios estará haciendo así, estará preparando mi corazón y estará preparando el corazón de la otra persona. Tú confía, porque luego que después que Pedro tiene esa visión, es que llegan los 3 que Cornelio envió. No llegaron antes, llegaron en el momento oportuno. Cuando Pedro estaba meditando, ¿esto qué es? ¿Por qué esto? Es cuando Dios le hace entender el por qué había tenido esa visión. Así que recibe el mensaje especial que Dios te está dando hoy. Abrázalo, aprovéchalo, no lo rechaces. Y si eres parte de los 3 y Dios te está comisionando para que seas parte del trabajo de ir a buscar a Pedro y que la gloria de Dios y la salvación vengan a Fuente de Vida, a tu casa, a la comunidad, a España, haz caso como hizo Cornelio y estos 3. Dios te bendiga.